Buenos días chicos, espero que se encuentren todos bien, sobre todo con harto ánimo para iniciar este día, preparándonos para la prueba de transición universitaria de lengua y literatura. Eh, lo primero que debemos comenzar es conociendo cuáles son las habilidades que va a medir esta prueba de competencia lectora. Entre ellas está primero identificar, relacionar, sintetizar, inferir, interpretar y evaluar. Cada una de estas habilidades cognitivas o del pensamiento están ordenadas de manera tal que comenzamos con las más sencillas, más simples o que tienen un nivel de complejidad menor que las últimas. Por ejemplo, como es interpretar y evaluar, que obviamente requieren un desarrollo del pensamiento mayor que las primeras. Ya todo esto también informarles que aquí al ladito tengo el modelo de prueba de transición de comprensión lectora que se publicó el pasado jueves. Y bueno, los invito a que ustedes se evalúen, que intenten desarrollarla a conciencia y para que vean más o menos cómo están y se motiven a trabajar, chicos. Vamos a continuar. Ya, en esta clase principalmente vamos a trabajar con la habilidad de identificar. ¿Y en qué consiste? Consiste en obviamente en localizar información presente en el texto de manera expresa, directa, literal, explícita. Por lo tanto, no deben efectuarse inferencias ni suposiciones. O sea, cuando se nos pide identificar es porque efectivamente la información está textual en el texto, en el discurso, o quizás está parafraseada de alguna forma, pero es algo que debemos localizar y que es observable dentro de este. Ya, algunos ejemplos de preguntas que piden aplicar la habilidad de identificar, por ejemplo, en el texto o párrafo se afirma o dice, sostiene, expresa que. Ese es un ejemplo. Y ustedes tienen que en las alternativas identificar cuál es la continuación de la afirmación o aquello que se está diciendo. También otro ejemplo es de lo expuesto en el texto o párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta o falsa también puede ser? Entonces, eso es obviamente información que tiene que estar explícita en el texto. No es una apreciación que uno pueda decir, esta información que entregó el emisor es falsa o es verdadera. No, es información que está dada en el texto. O puede ser en cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión del emisor. Obviamente, cuando hablamos del emisor, el autor o quien emite el discurso puede emitir opiniones, pero obviamente estas tienen que estar explícitas, literales. No puedo yo llegar y sacar una conclusión o inferir algo que supuestamente puede decir este emisor. Ahí nos estamos identificando. Bueno, también otro tipo de preguntas que apelan a lo que es identificar son las típicas que, por ejemplo, es determina o reconoce el lugar donde se desarrollan los hechos o donde se ambienta la historia, cuáles son los nombres de los protagonistas. Ahí estamos reconociendo, identificando información que debería estar presente en el texto. Continuamos. Ya, y algunos tips importantes que nunca deben olvidar para no equivocarse en este tipo de preguntas de identificación. Primero, que todo está en el texto de forma explícita o literal. Solo debe, entre comillas, copiar y pegar. Tienen que localizar información. Cuidado también porque la información textual que necesitas puede estar parafraseada, o sea que se diga lo mismo pero con otras palabras. Y también jamás debes sacar conclusiones o inferencias y nunca debes hacer juicios personales, pues todo está en el texto, lo que les mencionaba anteriormente. O sea que cuando se nos pide identificar, en ningún caso tenemos que emitir juicios o deducir o concluir información que no se da.
Aquí vamos a ver un ejemplo. Ya, están las preguntas. Ya dice, los aspirantes a detectives salen como los lagartos a tomar el sol y miran con sospecha a las estudiantes de literatura. Estos, a su vez, recelan mientras observan la forma del cabello, la estatura baja y el aspecto atlético de los futuros policías. El poeta del parque de Christian Warken, paráfrasis. La pregunta, ¿qué recursos utiliza el emisor para referirse a los aspirantes a detectives? 1. Caracteriza su apariencia física. Vamos a corroborar si esta información es así. Los aspirantes a detectives salen como lagartos, pero si avanzamos en más o menos la cuarta línea del texto, dice, observan la forma del cabello, la estatura baja y el aspecto atlético de los futuros policías. Entonces, ahí estamos entregando, obviamente, características del aspecto físico de los detectives. La 2 dice, describe su forma de actuar. Corroboremos. ¿En qué parte nos describe la forma de actuar? Cuando dice, salen como los lagartos a tomar el sol y miran con sospecha a los estudiantes de literatura. Ahí nos está obviamente describiendo el actuar de los detectives. Entonces, por lo menos la 1 y la 2 son correctas. Y veamos la 3. Explica su manera de pensar. ¿En algún momento del texto se explica la forma de pensar? Bueno, sí. Si vuelven a leer el texto, pueden dar cuenta que no, que el emisor no entrega ninguna información que dé cuenta sobre el pensamiento, la forma de pensar de estos detectives. Solamente se limita a describir, como mencionamos, su aspecto físico y su manera de actuar. Entonces, la respuesta correcta en esta pregunta sería la C, 1 y 2. Continuemos. En el ejemplo 2, el texto dice, aquella tarde sacó las fotos y esa misma noche las rompió. Nada era permanente en sus días. Las opciones son, según el fragmento, ¿qué hizo con las fotos? A. Las tomó durante la tarde. ¿Dice en el texto que las tomó? Sí, aquella tarde sacó las fotos. Ya, esta vendría a ser una opción correcta, pero no podemos quedarnos con la primera lectura. Debemos siempre leer todas las opciones de respuesta, porque siempre hay una que cumple más con el objetivo o con la idea de la pregunta. La B dice, las hizo desaparecer durante la tarde. Dice, esa misma noche la rompió. No. La C, no eran permanentes como sus días, las fotos, en algún momento dice. Y aquí dice, nada era permanente en sus días. Entonces no coincide con la información del texto. Y la D, las tomó primero y la rompió después. Ya, en este caso sí, porque si nos vamos de manera temporal a las acciones, a lo que hizo primero y después, primero dijo que sacó las fotos y después, porque eso lo hizo en la tarde, y en la noche la rompió. Entonces la respuesta correcta vendría a ser la D. Continuamos. Y el ejemplo 3 dice, la mujer ofertaba en la calle leche, mantequilla y quesillo. Según el texto anterior, ¿qué pasaba en la calle? A. La mujer ofrecía productos para la venta. Sí, efectivamente, vendía. B. La mujer regalaba sus productos caseros. Decía ofertaba, en ningún momento regalaba. Entonces, la B descartada. C. La mujer vendía productos lácteos. Efectivamente, ofertaba se refería a vender y que vendía leche, mantequilla y quesillos que si los clasificamos como una categoría vienen a ser los 3 productos lácteos. Y la D, la mujer vendía productos alimenticios, sí, productos alimenticios también. Si vamos, vendrían a ser 3 preguntas las correctas, pero la que engloba mejor el sentido del texto y la categoría de estos productos vendría a ser la alternativa C, porque efectivamente son productos alimenticios, pero específicamente vende lácteos.
Ya, para terminar, también quería, bueno, darle algunos consejos sobre esta prueba de transición universitaria y que son importantes para cada uno de ustedes. Por ejemplo, que es clave su estabilidad emocional, sobre todo hoy en día. Trabaja los ejercicios con calma, pues siempre tienen dos o más vías de resolución. Dos, recuerda que tu objetivo de lectura no es divertirte ni matar el tiempo, sino que leer bien para responder adecuadamente. Tres, la prueba con toda su sedación es un medio, ojo, y no un fin, por lo que su resultado se juega en tu constancia, preparación y tranquilidad. Todo es cancha, la pregunta y las alternativas contienen parte de la respuesta. Léelas con mucho cuidado. O sea, esto es importante, chicos. Obviamente que siempre las preguntas van a tener alguna información que es clave para que nosotros podamos responder correctamente. O sea que debe leer con calma, de manera reflexiva. Y si tienen que volver a leer y releer, eso es lo que deben hacer. O sea, para eso es esta prueba de competencias lectoras. Y nunca una única lectura o primera lectura es suficiente. Siempre uno tiene que repasar o volver a retomar el párrafo, porque recuerden que hay muchas preguntas que son de localización de información o no dice explícitamente en el párrafo 3. Entonces obviamente tenemos que retomar el texto y volver a leer. Así que eh, eso, chicos, ese es mi consejo, constancia, perseverancia, y hacer muchos ejercicios de comprensión lectora, a leer, sobre todo a leer, porque la clave para esta prueba es que ustedes lean, que tengan, si tienen una buena comprensión lectora, va a ser resultado de su constancia. Así que eso, ánimo y muchas gracias por su atención. Abrazos a la distancia. Chao, chao.